Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el... Izuku odiaba su vida. Odiaba la escuela por lo distante que estaba su madre. Desde aquel día, un año después de que le dijeran que no tenía ningún don, todo ha ido cuesta abajo. Lo que más odiaba era a Katsuki Bakugo, pero nada de esto le impediría ser un héroe. Porque, ¿qué más le queda? Quizás los implacables dioses se apiaden de él y le den algo. Capítulo 39. Secretos y conversaciones. Durante el resto de la semana, Izuku jugó con su nueva energía, y vaya si se lo pasó bien flotando. Por supuesto, sus amigos también flotaron con él cuando les contó sobre la energía primordial que había adquirido. Practicó el uso de la energía gravitacional para volar hasta cierto punto. Absorbió la energía alrededor de su cuerpo, y usó pequeñas explosiones cinéticas para desplazarse como gas presurizado en el espacio. Le tomó mucho ensayo y error entender la mecánica, pero estaba en camino de poder volar. Cuando no estaba practicando con la nueva energía, visitaba a Eri. La siguiente vez, trajo a sus amigos, como le había prometido. También invitó a Uraraka y Tsuyu, ya que formaban parte de la incursión y estaban ansiosos por conocer a la chica. Eri era muy tímida al principio, pero poco a poco se tranquilizó con sus personalidades fáciles. Tsuyu se sentía muy atraída por la chica, ya que tenía la misma edad que su hermana. La rodeaban cuando tenían oportunidad y ella se fue relajando con ellos con el tiempo. Eri seguía sintiéndose más cómoda con Izuku cuando había gente. Empezó a recuperar la salud poco a poco cada vez que Izuku la visitaba de vuelta en la escuela. Izuku intentaba usar energía gravitacional para detener clones de ectoplasma, estrellándolos contra el suelo con ráfagas controladas de gravedad aumentada. No era preciso como su rayo o rayo de fuego, sino más bien un rayo que aumentaba la gravedad hacia donde apuntaba. Era extremadamente efectivo para derribar a cualquiera que se acercara, y un gran ataque no letal estaba descansando cuando Denki se le acercó con una sonrisa. Oye, Izuku. Tengo una idea. Izuku dejó de beber agua y miró a su amigo con recelo. ¿Qué interrogación de cierre? ¿Alguna vez has visto algún anime antiguo? Interrogación de cierre. En realidad no. ¿Por qué? Bueno, en algunos, existe un método de entrenamiento que utilizan en una zona de alta gravedad. Me preguntaba. Izuku hizo una pausa, inseguro. Denki, no creo que sea buena idea. Vamos. Empezaremos despacio y entraré al campo de tiro. Denki lo miró emocionado y le indicó que se pusiera de pie. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Preguntó Sato. Algo estúpido y peligroso, probablemente, dijo Izuku. Estaré bien. Izuku puede aumentar la gravedad y, estoy dentro. Sato lo interrumpió con cara seria. Izuku negó con la cabeza y suspiró resignado. Quemó el suelo formando un cono con el estrecho lugar donde se encontraba y luego aumentó ligeramente la gravedad frente a él. Adelante. Saludó con la mano. Los dos sonrieron como idiotas y entraron en el cono. Se doblaron un poco, pero se enderezaron al instante. Se movieron para acostumbrarse a la mayor gravedad y luego le sonrieron a Izuku. Más. Gritaron al unísono. Izuku frunció los labios, pero cedió aumentando la energía. Ambos se esforzaron por mantenerse en pie, pero lo lograron lentamente. Denki activó su don y fortaleció su cuerpo con electricidad, y Sato se llevó lentamente una bolsa de azúcar a la boca mientras luchaba contra la creciente dificultad.
Al terminar su preparación, intentaron entrenar, pero a un cuarto de movimiento como máximo. Pronto, más compañeros se unieron para observarlos mientras entrenaban, pero estaban más interesados en ver por qué eran tan lentos. Denki sudaba a mares mientras se rendía ante Sato y se dirigía a la salida de la gravedad. Al hacerlo, salió tambaleándose y respiró hondo. Fue intenso. Exclamó Sato, lo siguió y se arrodilló junto a él. Me siento como si hubiera hecho press de banca, sentadillas y curl con un camión! Exclamación de cierre. ¿Qué pasa con ellos? Tohru se acercó a Izuku. Supongo que estaban dentro de la gravedad aumentada para entrenar. Se encogió de hombros. ¿Aumento de la gravedad, dices? Kirishima apareció junto a Izuku en un instante. Kirishima, Shoji y Ojiro fueron los siguientes en el campo, y tuvieron tantos problemas como los otros dos en su intento de luchar contra la energía primaria de la gravedad. Kirishima hizo un poco de trampa endureciendo sus articulaciones, pero el peso seguía sobre sus hombros. Shoji movió los brazos lentamente mientras Ojiro realizaba una rutina de lucha con dificultad. Al final, todos estaban en un estado similar al de Denki y Sato al salir. ¿Ya terminaron de divertirse?, preguntó Izuku con una ceja levantada a los 5 en el suelo. No nos mires con esos ojos críticos, gruñó Denki. ¿Lo has probado? Claro que no, me derrumbaría. No estoy hecho para la fuerza. Izuku se encogió de hombros. Sintió una nueva presencia acercándose y tenía un buen presentimiento de quién era. ¿Seguirán perdiendo el tiempo? La voz de Aizawa llegó desde detrás de Izuku. Izuku miró a su profesor por encima del hombro y luego se giró hacia la mayoría de la clase. Les dedicó un breve saludo y pasó junto a ellos para continuar sus experimentos con su don. La clase se separó para continuar su entrenamiento. Eran muy conscientes de la antipatía de Izuku hacia su profesor, pero nadie lo mencionó al sentarse. Aún sentía los ojos en la nuca mientras combinaba bolas de energía. No reconoció al héroe subterráneo mientras fusionaba los efectos del fuego sin gravedad o con gravedad aumentada. Nezu quiere hablar contigo, dijo finalmente a Aizawa. Dile que voy a vender la información si le da miedo. Izuku no se giró para hablar y siguió trabajando en su don. No fue una petición. Antes de que Aizawa usara su don contra el chico, este quedó envuelto en el vacío. Disparó su arma de captura a Izuku y lo envolvió por un instante antes de que su espalda incinerara la parte que lo sujetaba. Siempre tuve curiosidad por saber cómo funcionaba esto, dijo Izuku, levantando la parte que no se había quemado ante sus ojos. La pequeña mutación que hace que tu cabello flote viene de tu padre, y la eliminación del don de tu madre, pero esto es algo diferente, dijo distraídamente. Izuku se aferró a él y se levantó. Pasando junto a una Aizawa furioso y conmocionado, le dijo: deberías dormir más. Y le quitó parte de la energía, dejándolo tambalearse por la intensa somnolencia. En lugar de ir a la oficina de Nezu, fue a un campo abierto para no causar daños colaterales a nadie cerca en el gimnasio. Continuó sus experimentos absorbiendo la gravedad en el área, lo que lo hizo flotar con cualquier residuo suelto que viniera con él. Empujó todo lo que fuera de él liberando una pequeña cantidad de energía cinética en todas direcciones y comenzó. Primero, comenzó con pequeñas corrientes de energía térmica comprimida como una forma de propulsión. Funcionó y lo lanzó a donde quería, pero calculó mal y comenzó a girar. Luego sobrecompensó, lo que hizo que girara más erráticamente. Resopló con ligera frustración, cayendo del aire y absorbiendo la caída. Se tumbó en el césped y miró fijamente al cielo nublado. Pensativo sintió otra señal térmica y miró hacia Mirio, que se acercaba a él con una sonrisa forzada. Mirio lo saludó y se incorporó.
Veo que estoy trabajando en una técnica de movimiento. Siempre es difícil y vergonzoso al principio. Recuerdo que cuando trabajé en la mía por primera vez, me choqué contra tantas paredes. Se rió al recordarlo. Izukuro dejó divagar e intentó iniciar una conversación, pero no dijo nada. Sabía que quería hablar de su secreto. Miró a sus compañeros de primer año al no saber nada de él y lo vio mirándolo con curiosidad. Ah, cierto. Supongo que tienen una idea de por qué estoy aquí, dijo mientras su sonrisa se desvanecía y su risa se apagaba. Estabas esperando en la oficina de Nezui, cuando Aizawa le dijo que no iría, viniste a verme a mí en lugar de a él o a Yagi. Supongo. Se encogió de hombros con indiferencia. Mirio recordó lo mucho que Midoriya se parecía a Sir Nighteye con su mente analítica. Tú y Sir son inquietantemente parecidos. ¿Cómo se llama? Lo siento. Preguntó Mirio confundido. La peculiaridad, ¿cómo se llama? Mirio hizo una pausa y sintió que se le helaban los dedos al pensar en cuánto sabía Midoriya del legado que había heredado. Recordó cuánto All Might y Sir habían enfatizado el valor del secreto. Debatió consigo mismo y finalmente le dijo: uno para todos. Izuku asintió lentamente e inmediatamente relacionó la conexión entre el Coco de la primera era y el Don. Incluso pudo adivinar que el misterioso villano que mató a todos los antiguos poseedores era All for One. All for One mató a los antiguos poseedores de One for All. Suspiró y se frotó el cuello. Sabes mucho, sí que lo sabías. Hizo una pausa y preguntó: ¿para qué esforzarse tanto en buscar respuestas? Finalmente preguntó lo que le habían encomendado preguntar. Curiosidad. Se encogió de hombros. Me gustan las peculiaridades, y la tuya no estaba bien. Cuanto más indagaba, más profundo era, y me gusta saber cosas sobre la gente que me rodea, especialmente de quienes tienen mucho poder. Ya sea político, físico o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Interrogación de cierre. ¿No querrías saberlo todo sobre las posibles amenazas? Preguntó, ya que era obvio. ¿Posibles amenazas? ¿Crees que soy una amenaza? ¿Todas las personas sobre las que recabaste información? Preguntó Mirio, ligeramente ofendido. Cualquiera podría convertirse en una amenaza. Eso es muy cínico. Izuku se encogió de hombros y se levantó. No está mal, lo importante es lo que haces con él. ¿Viniste por lo que querías? ¿O tenías más preguntas? Algo extraño en Mirio le atrajo la mirada y se quedó mirando. Soltó un largo suspiro. ¿Por qué odias tanto a All Might? Ha hecho tanto por Japón. Exclamación de cierre. Es un hipócrita, dijo distraídamente y me miró con más atención. ¿Qué quieres decir? Sí, All Might es un gran héroe y tiene buena moral. Pero Yagi Toshinori nació sin don. Sabía lo que era ser derrotado, pero me dejó en el tejado después de decirme que renunciara a ser un héroe. Y luego siguió defendiendo al mismo estudiante que me dijo que me suicidara ese mismo día, incluso después de que lo arrestaran, y él sigue en mi clase. Explico con calma. Sus ojos dejaron de mirar fijamente a Mirio y volvieron a lo que intentaba descifrar. Mirio había oído hablar de lo que All Might le hizo a Midoriya, pero no del resto. Tenía que volver a ver al anterior héroe número 1 bajo una nueva luz. Hasta donde él sabía, Midoriya no mentía, y eso ahondaba aún más en su opinión sobre él. Iba a hablar de nuevo, pero notó que los ojos de Midoriya no estaban puestos en él, sino en algo. ¿Qué pasa? Preguntó confundido. Mirio, ¿alguien en tu familia tiene el pelo gris como mutación? ¿Qué? La repentina pregunta lo desconcertó. Que yo sepa, no, ¿por qué? Midoriya tarareó pensativo y se llevó la mano a la barbilla. Al cabo de un momento, se acercó a Mirio y le arrancó un pelo. ¡Ay!
Oye, exclamación de cierre, estás encaneciendo a una edad temprana. ¿Estrés intenso? ¿O algo más? Mostró el mechón de pelo rubio en la punta y gris en la raíz. Miró fijamente el cabello en su mano y lo tomó, examinándolo. ¿Hay más? Inclinó la cabeza para que Midoriya pudiera ver. Izuku lo comprobó y vio que la mayoría de sus raíces empezaban a encanecer. Todas. Mirio pareció inquieto ante la respuesta. No creo estar tan estresado. Se pasó los dedos por el pelo. ¿Crees que me convertiré en un zorro gris? Intentó bromear, pero la risa que le vino fue forzada. Deberías ir al médico. La predecesora de Yagi, la señora Maverick, tuvo algún efecto adverso por tener dos peculiaridades. Nunca he oído hablar de nadie con dos peculiaridades, aparte de todos para uno y el Nomu, y cómo podrían afectar a la persona. Estoy seguro de que se han hecho experimentos, pero... Su voz se apagó encogiéndose de hombros. Probablemente estaban escondidas en algún lugar. Mirio seguía viéndose más nervioso mientras hablaba. No sé mucho de ella, solo que All Might la admiraba. Se apartó la mano de su cabello, ahora despeinado, y miró los pocos mechones que le quedaban. Algunos eran rubios y la mayoría canosos, como dijo Midoriya. Tengo que irme. Izuku lo vio girar sobre sus talones y alejarse con rigidez. Su mirada se dirigió a la figura que lo observaba desde la ventana. Era Yagi, y frunció el ceño al ver las acciones de su sucesor. Izuku se encogió de hombros y volvió a su entrenamiento. Quería encontrar la manera de convertirse en un caza a reacción. Sonrió para sí mismo al pensarlo y comenzó a flotar de nuevo. La semana después de que Mirio fuera a hablar con Izuku transcurrió sin incidentes. Izuku visitó a Eri en el hospital con sus amigos. Sus ojos se iluminaban al ver al grupo cada vez que entraban por la puerta. Ha ido ganando peso poco a poco y los médicos le han dicho que pronto podrá irse. Izuku estaba feliz por su recuperación. Durante el fin de semana, Izuku invitó a Tohru a una cita para pasar un buen rato. Fue algo sencillo. Ir a un centro comercial y dar un paseo por el parque. No fue nada especial, pero ambos disfrutaron de un rato tranquilo juntos. Tohru sugirió que todo el grupo saliera juntos como solían hacer. Izuku estuvo encantado de hacerlo cuando tuvieron la oportunidad. Finalmente, llegó el lunes e Izuku fue llamado de nuevo a la oficina de Nezu. El absorbente suspiró y fue a reunirse con el director. Llamó a la puerta, que se abrió y vio a Nezu detrás de su escritorio y a Aizawa en el sofá. Ver al hombre, habitualmente desaliñado, le recordó que debía revisar con más atención el objeto de apoyo que le había quitado a Aizawa. Midoriya, pasa. ¿Quieres un té? Saludó Nezu jovialmente. Paso, ¿qué querías discutir? No se sentó y esperó. Muy bien, dejó escapar un pequeño suspiro. Quiero saber cuánto tardaste en descubrir lo que hiciste. Sus ojos pequeños y brillantes se posaron en Aizawa y luego en Izuku. Izuku arquea una ceja. 1 día y medio. No era de esto de lo que querías hablar, ¿verdad? Supo que no era así por la breve mirada que le dirigió a Aizawa. ¿De verdad? Nezu pareció sorprendido por su respuesta y repasó la pregunta. ¿Qué te motivó a iniciar tu investigación? Preguntó con curiosidad. Su anuario. Los ojos de Nezu se movían de un lado a otro como si estuviera leyendo el anuario. Lentamente, comenzó a asentir, entendiendo el proceso. Escribió en su computadora un momento y se recostó tras leer brevemente la pantalla. Se volvió hacia el estudiante que tenía delante. Habrías sido un gran detective. Izuku no dijo nada y esperó a que explicara el motivo de su llamada a la oficina.
Sabía que no se trataba de uno para todos, ya que Aizawa no lo sabía por las miradas que intercambiaban. Muy bien, la razón principal por la que te llamé fue para informarte que la joven Eri será liberada mañana. Dijiste que querías guiarla para que controlara su don, ¿sigue siendo cierto? Preguntó Nezu con las patas juntas delante del hocico. Supongo que Aizawa ayudará en ese sentido, ¿no? Muy astuta. Sí, Aizawa la ayudará o la cuidará cuando tú no puedas. Como sabes, él es tan capaz de manejar su don como tú. Pronto le cubriremos todas sus necesidades y tendrá una habitación contigua a la de Eraseread en los dormitorios. ¿Su educación? Preguntó Izuku. Le daré clases particulares, tengo suficiente tiempo libre para hacerlo, respondió Nezu. ¿Sabe la comisión sobre ella? Preguntó Izuku. Nezu dejó de responder y procesó lo que había preguntado. Con tono sereno, preguntó. ¿Por qué preguntas? No confío en ellos. ¿Y si existe la posibilidad de que tengan bajo su control un don que pueda resucitar a alguien, quizá hagan lo que puedan para apoderarse de ella? ¿Qué te hace desconfiar de la comisión de héroes? Preguntó Nezu con cautela. Izuku miró hacia atrás con una ceja levantada. Me tomó menos de 2 días encontrar lo que encontré. Investigué mucho antes de UA. No tenía muchos amigos, como te puedes imaginar. Eso, combinado con mi curiosidad por encontrar lo que no debería, me llevó a cosas interesantes. Más aún cuando llegué aquí y pude interactuar con el hijo del héroe número 2 en aquel entonces. ¿Ah? Preguntó Nezu. ¿De dónde salió Aux? Preguntó simplemente. ¿Y a quién reemplazo? Nezu sonrió con suficiencia y asintió. La comisión sabe que hubo una redada y que rescatamos a una niña. Saben que la UA la está tomando bajo su tutela. Sospecharán algo. No hay nada que hacer al respecto a menos que falsifiquemos un registro de peculiaridad falso. No sería difícil, murmuró Izuku, pero a Nezu le temblaron las orejas al oírlo. ¿Había algo más? No, eso es todo. No me importaría que volvieras para hablar de asuntos menos urgentes con una taza de té, ofreció Nezu. Izuku lo pensó y asintió. De acuerdo. Tenía curiosidad por saber qué podrían discutir. Genial. ¿Puedo ayudarte en algo? Nezu juntó las patas con una sonrisa. ¿Qué pasa con Mirio? La sonrisa de Nezu se desvaneció un poco, pero Izuku la atrapó. No hay de qué preocuparse. El absorbente asintió y salió de la oficina. Aizawa se quedó mirando la puerta por la que salió, pensando en qué más podría saber si desconfiaba de la comisión de héroes. Recordó cómo el absorbente conocía las peculiaridades de sus padres. Además, Nezu ocultaba algo sobre Mirio que el absorbente conocía, y que le causó una gran angustia a Yagi la última vez que lo vio. Capítulo 40. Diferente. Izuku y Aizawa salieron del coche y comenzaron a caminar hacia la entrada del hospital donde Eri había estado ingresada durante el último mes. No hablaron en todo el trayecto desde que salieron de la escuela hasta que llegaron al hospital, e Izuku se alegró de que así fuera. No tardaron mucho en llegar a su habitación. Encontraron a Eri terminando de vestirse con la ayuda de una enfermera anciana de sonrisa amable. Sus ojos se iluminaron al ver a Izuku, pero se pusieron nerviosos al ver el aspecto desaliñado de Aizawa. Izuku sonrió con suficiencia y esperó a que terminara. ¿Listo para irnos? Preguntó la enfermera con una suave sonrisa al terminar. Eri asintió a la enfermera y se giró hacia Izuku. Él le sonrió y preguntó. ¿Lo tienes todo? Estaba a punto de asentir de nuevo, pero se detuvo, negó con la cabeza y señaló la chaqueta de Izuku, que seguía colgada donde la había dejado. ¿Tu chaqueta? Claro. Izuku rió un poco, tomó su chaqueta del perchero, se la puso y le tendió la mano a Eri.
Ahora sí que estamos listos. Eri le tomó la mano y se dirigieron al coche que los esperaba. La niña observó el nuevo entorno, pero se mantuvo cerca de Izuku y se aferró a su mano con fuerza. Él le sonrió tranquilizadoramente y la ayudó a subir al asiento trasero. Se sentó a su lado mientras Aizawa arrancaba el coche y comenzaba a regresar a la escuela. ¿A dónde vamos?, preguntó Eri en voz baja. Vamos a la escuela donde él trabaja, señaló a Aizawa. ¿Y dónde voy a aprender a ser un héroe?, explicó. ¿Es ahí donde me quedaré? ¿Sí? Tendrás una habitación junto a la suya y yo viviré en el mismo edificio. El resto de mi clase también se hospedará allí. ¿Tus amigos que vinieron contigo?, preguntó con cierta impaciencia. Así es, todos estaremos cerca. Izuku sonrió ante la emoción que ella mostró. ¿Todos en tu clase son tan agradables como ellos? La sonrisa de Izuku no se desvaneció, pero se detuvo un segundo. Ninguno de ellos te hará daño jamás, lo prometo. Le dio una palmadita en la cabeza a Izuku tarareó pensativo. Muchas cosas. Irás a la escuela y aprenderás cosas como leer, escribir, matemáticas y otras. Puedes aprender un pasatiempo como dibujar o lo que te guste. Y luego te enseñaremos a usar tu don. Eri mostró miedo en la última parte de la explicación de Izuku. Pero es peligroso y malo. Izuku le acarició el cabello suavemente para calmarla, como lo había hecho muchas veces durante su visita al hospital. No existen los dones malos, solo quienes los usan para hacer el mal, y tú no eres mala. Se aseguró de que ella lo oyera y continuó al ver que la escuchaba. Piensa en una persona con un don que la hacía súper fuerte. Esa persona podría ayudar a otra a levantar algo pesado para ponerse a salvo, o podría usarlo para lastimar a otros. Eri escuchó atentamente sus palabras y se relajó mientras él le cepillaba el cabello. Se puso rígida ante sus siguientes palabras. Overhaul es un hombre malvado que hizo cosas malas, y me alegra que nunca vuelva a lastimar a nadie. Pero su don podría haber ayudado a tanta gente. El don no es malo, solo la persona. Y te ayudaré a aprender a usarlo para que nunca más tengas que preocuparte por él. Le sonrió con dulzura y le puso la mano sobre el hombro para abrazarla. Ella asintió tímidamente y regresaron a la escuela en un silencio confortable. No tardaron en cruzar la puerta de seguridad y detenerse dentro de los muros de la UA. Eri miró el gran edificio donde se detuvieron y luego a Izuku, quien sonreía ante su curiosidad. ¿Es esa la escuela?, preguntó Eri mientras caminaban hacia la entrada. No, esos son los dormitorios. Donde vivimos y tú también vivirás. Estaban a punto de abrir las puertas, pero Aizawa se lo impidió cuando recordó algo. Aizawa, espera un segundo. Eraserhead se giró y lo miró con curiosidad. Tokoyami. Eso fue todo lo que dijo Izuku y dejó que lo averiguara a partir de ahí. ¿Quién es ese?, preguntó Eri confundida ante la pausa. Izuku se arrodilló para hablarle a los ojos. Sabes que hay peculiaridades que cambian la apariencia de las personas. Algunos tienen herramientas que forman parte de su cuerpo, como martillos o cinta adhesiva. Y luego hay gente con peculiaridades animales, como vacas, ranas y pájaros. Hizo una pausa para asegurarse de que lo entendía. Eri asintió y él continuó. Bueno, hay un chico en nuestra clase, en nuestro dormitorio, que tiene una mutación de pájaro. Su cabeza parece la de un pájaro. Izuku vio la conexión entre el chico desconocido y la máscara de Overhaul. Podía ver la creciente inquietud, pero él está aquí. Izuku asintió. Está aprendiendo a ser un héroe como yo. Es un buen tipo que parece uno de los malos. Cuando crezcas, verás a mucha gente así. Dan miedo, pero no son malos. Eri hizo una pausa para comprender lo que decía y asintió.
De acuerdo. Izuku le sonrió radiante y se acercó a Aizawa, quien lo miraba con una expresión indescifrable. Su sonrisa se desvaneció al verlo. «Estamos listos», dijo secamente. Aizawa no frunció el ceño ni hizo una mueca, sino que se dio la vuelta y abrió las puertas del dormitorio que daban a la sala común. El parloteo cesó y la mayoría de la clase miró hacia las puertas abiertas. La clase vio las tres figuras y se quedó momentáneamente confundida, ya que siempre que Izuku y Aizawa se acercaban había fricción, pero la niña entre ambos era suficiente para evitar que saltaran chispas. Lo siguiente que notaron fue a la niña entre ellos. Algunos reconocieron a la niña y sonrieron radiantemente al verla a Eri. «¿Estás aquí?». Mina fue la primera en hablar. Se abalanzó sobre el respaldo del sofá hacia la niña y aterrizó cerca de ella para saludarla. «Me alegra mucho verte fuera de ese lugar». Mina le sonrió radiante. «Hola, Mina». Eri saludó a la enérgica amiga de Izuku. El resto de la pandilla de Izuku rodeó rápidamente a la niña, con Uraraka y Tsuyu también cerca, sonriendo. El resto de la clase comenzó a acercarse, y Eri apretó la mano de Izuku al ver tanta gente fijándose en ella. Izuku lo notó de inmediato y todo dejó de hacer ruido por un segundo, haciendo que todos se detuvieran. ¿Debería explicarle la situación?, le preguntó Izuku a Aizawa. El hombre fulminó con la mirada al niño y se volvió hacia la clase. «Esta es Eri, se quedará con nosotros por un tiempo. Tendrá una habitación conectada a la mía, pero la verán a menudo. No tengo que recordarles que se comporten adecuadamente con un niño». Miró a la clase para dejar en claro su punto, sin tener que decir nada más. Tras un momento de silencio, Mayoruzo preguntó. «¿Podemos preguntar por qué se quedará en la UA?», preguntó cortésmente y muchos asintieron. «La rescataron hace poco de una organización de villanos, y consideramos buena idea mantenerla aquí mientras la ayudamos a controlar su don», dijo Aizawa arrastrando las palabras. «Midoriya y yo estaremos cerca de ella la mayor parte del tiempo por si necesitamos neutralizar su don». «¿Qué pasa?». Sato levantó la mano para preguntar. «Rebobinado de materia orgánica», dijo Izuku antes de que Aizawa hablara. «Si la ves brillar, no la toques». Izuku le sonrió para tranquilizarla y le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Yaoyorozu murmuró algo para sí misma, sumida en sus pensamientos. Al cabo de un momento, levantó la vista. «¿Puede revertir el envejecimiento de la materia orgánica?», preguntó con incredulidad, extremadamente rápido. «Quizás cuando practique más, lo controle mejor». Izuku asintió. «¿Es apropiado que un niño de primer año se haga cargo de él?», preguntó Lira. «Cuide de mis hermanos cuando era aún más pequeña», respondió Tsuyu en defensa de su compañero de pelo verde. Había visto cómo cuidaba de la niña durante su visita al hospital y estaba segura de que le haría bien a Eri. Izuku ignoró a Lida y se agachó a la altura de Eri. «¿Quieres ver tu habitación?», preguntó con una sonrisa. Eri asintió, se separaron de la clase y siguieron a Aizawa a su habitación. Estaba en la planta baja de los dormitorios. Aizawa la abrió e Izuku la acompañó mientras observaba el apartamento, con cocina privada y todo lo necesario para vivir. Estaba bien organizado, con un sofá cómodo en la sala y un televisor al lado. La cocina estaba bien surtida de fruta fresca y otros alimentos para niños. Aizawa señaló la puerta lateral, donde estaba la habitación de Eri. Izuku abrió la habitación. Echó un vistazo rápido a su alrededor y lo observó antes de dejar que Eri entrara a explorar su nueva habitación. Sonrió cálidamente al verla recorrerla. Echó un vistazo al armario y a cada cajón para ver ropa nueva por todas partes. ¿Has cuidado niños antes?, Aizawa le preguntó a Izuku junto a la puerta de la habitación de Eri.
Nunca, a los padres no les gustaba la idea de que un adolescente sin peculiaridades cuidara de su hijo, dijo Izuku con un tono de voz apagado. Aizawa lo observó un momento antes de preguntar. ¿Y cómo es que sabes cuidarla? Izuku arqueó una ceja ante su pregunta. Le explicas las cosas para que las entienda, y te aseguras de que sepa cosas como que Tokoyami es quien es de antemano. Izuku tarareó, comprendiendo su pregunta. ¿Me preguntas cómo sé cuidar a una niña? Izuku captó el asentimiento con el rabillo del ojo mientras observaba a Eri. Para mí es simple. Darle todo lo que yo no le di. Aizawa no respondió durante un buen rato mientras observaba a Eri recorrer su habitación. Ya veo. Eri se acercó a Izuku y él le sonrió. ¿Te gusta tu habitación? Eri asintió y preguntó. ¿Todo esto es para mí? Los dos hombres asintieron. Ah, vale. ¿Qué pasa? Preguntó Izuku suavemente. Eri hizo una pausa para ordenar sus palabras. Es mucho. Izuku asintió. Puede ser. Es un gran cambio de lo que era antes a lo que es ahora, pero es mejor, ¿no? Eri asintió lentamente y luego miró a Izuku. ¿Dónde está tu habitación? Te lo mostraré. Sonrió radiantemente y le tendió la mano. Ella la tomó y ambos dejaron a Aizawa atrás. Izuku le enseñó a usar el ascensor para encontrar el piso correcto y cuál era su habitación. Abrió la puerta y la recibió. Ella entró con cautela y observó la habitación sencilla con algunos dibujos colgados de Toru con sus amigos o solo de Izuku, y ella ya sabes que si necesitas algo, puedes venir a mi habitación si quieres. Si es en mitad de la noche, entonces ven en mitad de la noche, ¿de acuerdo? No quiero despertarte, dijo Eri suavemente. Está bien, puedo estar despierto más tiempo que otros. Había experimentado con la energía de resistencia que había obtenido de la incursión Yakuza y le resultó muy útil. La única desventaja de usar resistencia para mantenerse despierto era que su mente se ralentizaba después de largos periodos, ¿de acuerdo? Eri aceptó su oferta y entonces sintió un gruñido en el estómago. Se sonrojó ligeramente y Izuku rió suavemente y se dirigió a la puerta. Vamos a comer, seguro que puedo prepararte algo rico. Izuku le ofreció la mano y bajaron a la cocina. El absorbente ayudó a Eri a subirse a una silla en la encimera. Izuku rodeó la encimera hasta el refrigerador para ver qué tenía y se giró para preguntarle qué quería comer. En lugar de solo a Eri, encontró a sus amigos sentados a su alrededor esperándolo con entusiasmo. ¿Qué nos estás cocinando? Preguntó Mina, sentada junto a Eri, abrazándola. Me encanta una hamburguesa con papas fritas. Votó Denki. Recibirán lo que les cortaron. Izuku los miró con burla. ¿Qué les gustaría comer? Le preguntó a Eri con más amabilidad. Eri parecía insegura. Nunca había tenido la opción de elegir qué comer. El grupo se dio cuenta y le dio algunas opciones según los ingredientes que Izuku les había dicho. Terminaron cocinando una pasta sencilla para la chica, con Toru ayudándolo en la cocina con la salsa. Mina rió disimuladamente al ver a los dos cocinando para la chica, pero no dijo nada, pero la mirada que Kyouka le dirigió dejó claro lo que estaba pensando. Eri devoró su plato de pasta y le dieron otro al terminar. La pandilla conversó tranquilamente alrededor de Eri mientras comían cómodamente. La niña los escuchaba, pero se conformaba con no ser involucrada, ya que Kyouka estaba en la misma situación que ella cuando todos terminaron de comer y limpiar los platos, se dirigieron a la habitación de Izuku para jugar algunos juegos de mesa y enseñarle a Eri a jugar. Todos tuvieron paciencia con Eri mientras aprendía a jugar, pero todos se divertían al día siguiente. Izuku fue al campo con Eri y Aizawa. Eri tenía un uniforme de gimnasio de la UA en miniatura que a Izuku le pareció adorable.
Los tres estaban cerca de unos arbustos que iban a usar como tiro al blanco. ¿Está bien? ¿Estás lista, Eri? Preguntó Izuku a su lado. Eri parecía extremadamente nerviosa ante la perspectiva de usar su don por primera vez voluntariamente. ¿Estás segura? ¿Sí? Puedo estar cerca de ti en cualquier momento, y si no puedes desactivarlo, Aizawa lo hará por ti. ¿Lo ves? Izuku extendió una mano con un vacío cubriéndola, y esta desapareció después de que Aizawa recibiera el mensaje para usar su don en él. Él puede desactivar los dones y yo puedo absorber tu energía, así que todos estaremos a salvo. Le sonrió tranquilizadoramente. Está bien. Eri estuvo de acuerdo con su lógica. Por ahora, concéntrate en activar y desactivar tu don. Podemos trabajar en el control más tarde, dijo Aizawa. Eri asintió y se acercó al arbusto. Cerró los ojos y arrugó la cara. Tras un largo instante, no pasó nada. No puedo, lo siento. Bajó la mirada, avergonzada. Está bien. Estamos practicando. Que no puedas hacerlo ahora no significa que no puedas hacerlo después, la tranquilizó Izuku. Probemos otra cosa. La visualización. ¿Qué debería imaginar? Preguntó Eri entendiendo el concepto que Izuku le estaba contando. Creo que para tu peculiaridad, debería ser un recipiente como el mío, que se llena lentamente con una manguera en el fondo. La manguera del fondo liberará la energía que tienes. ¿Por qué eso? Preguntó Eri curiosa. Porque tienes algo llamado don de reserva. Es un don que se llena y puedes usarlo cuando tienes suficiente energía. Algunos don son como interruptores que se pueden encender y apagar, como el suyo. Señaló a Aizawa, quien lo escuchaba atentamente. Algunos don, como el tuyo, necesitan acumular energía para usarlos. Y cuando se agota, no puedes usarla hasta más tarde. ¿Cómo sabes que Eri tiene un don de reserva? Aizawa le preguntó a Izuku. Puedo sentir energías, y con más detalles si ya las he absorbido. Siento que la energía de Eri se llena poco a poco cada vez que la visito. ¿De qué? Ni idea. Izuku se encogió de hombros. La energía de su don es rara, por lo que he aprendido. Está bien, pruébalo, Eri, le sugirió Aizawa a la chica. Imagina un gran recipiente que contenga tu energía y abre la manguera por abajo, animó Izuku. Eri se concentró y repitió la palabra abrir una y otra vez, hasta que empezó a brillar y la hierba bajo ella empezó a desaparecer. Abrió los ojos y pareció asustada por un instante antes de ver la radiante sonrisa de Izuku. Lo logré, dijo Eri. Lo lograste. Izuku levantó las manos en señal de celebración. Ahora intentemos cerrar la manguera, instruyó Izuku con suavidad. Eri asintió y volvió a cerrar los ojos para intentar apagar su don. Continuó brillando sin cambios. Poco a poco, el brillo disminuyó, pero aún emanaba algo. No puedo hacerlo. Pero lo hiciste. Solo te queda un poquito para cerrar. Inténtalo de nuevo, lo animó Izuku. Cerró los ojos y frunció los labios en señal de concentración, pero se desplomó derrotada. No puedo. Las lágrimas le asomaron por las comisuras de los ojos. No pasa nada. La próxima vez lo conseguirás. Izuku le dio una palmadita en la cabeza sin que su don le afectara. Su don se interrumpió de repente y Eri levantó la vista para ver el ojo rojo de Aizawa fijo en el suyo antes de que él parpadeara y volvieran a la normalidad. La próxima vez, dijo Izuku animándolo. Capítulo 41. Llega el festival escolar. La rutina de Izuku se mantuvo prácticamente igual durante el mes siguiente. Se despertaba, se preparaba para la escuela, entrenaba, recogía a Eri de Nezu y, una vez a la semana, la ayudaban a controlar su don. Por supuesto, jugaba con la niña cuando tenía oportunidad.
Sus amigos se divertían con ella casi siempre. Normalmente, eran juegos de mesa, y Eri aprendía a jugar sobre la marcha. Poco a poco, Eri empezó a relajarse en el nuevo ambiente de los dormitorios un día, mientras Izuku flotaba en el patio trasero con Eri a su lado, Aizawa fue a ver cómo estaban. Su tutor era amable con Eri, pero era más un guardián que una figura paterna. Cuando ella necesitaba algo, él hacía todo lo posible por ayudarla. Para Izuku, eso era aceptable dadas sus circunstancias. Sería extraño que de repente se volviera paternal con un niño que habían rescatado hacía poco. Estaba seguro de haber rescatado a muchos otros niños sin encariñarse. Sería difícil ser un héroe si cada vez que salvaba a un niño, se obsesionaba con él. Eso era algo que Izuku aprendió de su observación. Cuando salvaba la vida de un niño, no podía acogerlo como lo había hecho con Eri. Sería irrazonable e inviable. Tendría que aceptarlo. Hola, señor Aizawa. ¿Te unes? Eri bajó el libro y le preguntó mientras flotaba junto a Izuku. Llevaba el pelo recogido en una trenza gracias a Mina y Tsuyu. De lo contrario, estaría todo hecho un desastre con la baja gravedad. Los labios de Aizawa se curvaron levemente, pero negó con la cabeza. No, gracias, Eri. Vine a hablar un momento con Midoriya. Asintió con la cabeza hacia Izuku, que lo observaba. Eri asintió e Izuku la bajó con cuidado. Ve y pídele a Denki que te prepare algo de comer. Izuku le dio unas palmaditas en la cabeza, y le sonrió. Eri asintió y salió disparada a la cocina en busca del usuario de tipo eléctrico para prepararle comida. Izuku sonrió con suficiencia al verla salir corriendo, pero su sonrisa se desvaneció al volverse hacia Aizawa, quien lo observaba atentamente. ¿Querías hablar? Comenzó Izuku. Él asintió después de un momento. ¿Cómo le ha ido fuera de clase? El absorbedor pensó un momento y se encogió de hombros. También, como te puedes imaginar. Se está adaptando bastante bien dadas las circunstancias. Se está acostumbrando a que le permitan hacer preguntas y otras cosas que antes no le permitían. Aizawa asimiló las palabras de su alumno y asintió. Hizo una pausa antes de hablar. Se acerca el festival escolar. Lo dijo con naturalidad e hizo una ligera mueca. Izuku lo miró fijamente durante un largo instante. Nezu te dijo que te portaras bien, ¿verdad? No veía otra razón para que el héroe le avisara de un evento inminente. El mismo héroe que fue rechazado por su artimaña lógica que tanto dolor causó en los últimos años. Aizawa no respondió de inmediato, pero finalmente asintió. ¿Por qué? Preguntó Izuku. La mente del director está en un nivel diferente a la nuestra. Hace tiempo que dejé de intentar comprender su proceso de pensamiento. Izuku podía pensar en varias razones por las que Nezu le pediría o ordenaría a Aizawa que se volviera más dócil. La primera y más importante sería que Izuku no se convirtiera en una amenaza para la Wano y para Japón en general. Era muy consciente de la devastación que podría causar si cedía a sus pensamientos más oscuros. En segundo lugar, Nezu lo quería como aliado al que recurrir cuando lo necesitara. Eso sería una ventaja adicional a la primera razón. En tercer lugar, Nezu creía que Izuku podría ser lo suficientemente poderoso como para detener a un enemigo desconocido. La Liga de Villanos seguía ahí fuera, al igual que los antiguos subordinados de All for One. En cuarto lugar, Nezu quería forjar una amistad con Izuku. Descartó esta última idea con un bufido en lugar de contarle a Aizawa lo que pensaba sobre el razonamiento de Nezu, lo dejó estar por el momento. ¿Hay algo más que quieras comentar? Interrogación de cierre. Eso fue todo. Izuku asintió y entró para ver cómo estaba Eri y qué le había preparado Denki. Si bien confiaba en que Denki la mantendría a salvo, sus hábitos alimenticios eran preocupantes.
Al entrar, no tenía de qué preocuparse, ya que Kyouka reemplazó a Denki al verlo sacar helado y sirope de chocolate del refrigerador. En cambio, Kyouka cortó cuidadosamente una manzana para Eri, quien esperaba pacientemente en el mostrador. Izuku se unió a ella en la espera en una de las sillas. Cuando ella miró a su lado para ver quién estaba sentado, él le sonrió cálidamente a modo de saludo. El resto de la noche del domingo transcurrió sin grandes alardes ni incidentes. A la mañana siguiente, Izuku y Toru caminan de la mano a clase. Los otros miembros de la pandilla los rodearon charlando animadamente entre ellos. Uraraka y Tsuyu estaban cerca de su grupo. Los dos se habían vuelto más cercanos al grupo de Izuku desde la redada en el complejo Asaikai y más especialmente desde que Uraraka acudió a Izuku en busca de ayuda con la nueva faceta de su don que él le había mostrado. También había ayudado a Tsuyu con su don, pero en menor grado que el de Uraraka. Es más difícil ayudar con los dones animales que con un don emisor que Izuku podía ver fácilmente. Mencionó que había una variedad de ranas arbóreas a las que podría adaptarse, pero sería una posibilidad remota. Después de todo, las ranas dardo venenosas son adyacentes a las ranas arbóreas. Una vez que todos estuvieron sentados en el aula y sonó el timbre, Aizawa entró por la puerta tan cansado como siempre. Escuchen, se acerca el festival escolar. Así que preparen un evento o lo que sea. Dicho esto, se dirigió a su escritorio y se deslizó debajo para dormir. Yaoyorozu y Ida se levantaron para comenzar sus funciones como representantes de la clase. No fueron muy efectivos al principio, cuando se desató una animada charla entre todos. Izuku se mantuvo al margen la mayor parte del tiempo, ya que nunca le interesó el festival en secundaria. ¿Qué opinas, Fu? Le preguntó Toru. Se había reunido cerca de su escritorio con los demás de su grupo de amigos. Izuku levantó las manos y se encogió de hombros. Nunca me había interesado el festival escolar. Claro. Claro. Eso tendría sentido. Denki asintió al recordar lo que su líder les había contado sobre su pasado nada agradable. Vamos. Yo digo que bailemos. Mina volvió a proponer, con Izuku prestando atención. ¿Cuántos de nosotros sabemos bailar? Yo no. Anta levantó la mano y Izuku también. Muy bien. Vamos a tomar ideas y ver qué se pega. Yaoyorozu captó la atención de todos. Tenía tiza en mano y estaba lista para escribir en la pizarra. ¿Quién tiene una idea? Mina. Competencia de baile. Yaoyorozu comenzó a escribir en la pizarra mientras la clase gritaba ideas y algunas fueron rechazadas inmediatamente. Café de doncellas. Gritó Denki y recibió una palmada en la nuca. Izuku, apóyame. Miró a su líder en busca de apoyo, ya sea con la idea o con el abuso de las chicas. Los ojos de Izuku se quedaron en blanco por un instante al imaginar a Toru con semejante atuendo de sirvienta. Antes de que su rostro recuperara el color, se cubrió de oscuridad para ocultarlo. Nada de Mai Café. Su mente celosa le hizo pensar que Toru sería observado por otros, y eso no le gustó. No, Mai Café. El jefe ha hablado. Anta asintió con la cabeza. Pero no ocultó una sonrisa burlona ante la obvia razón de Izuku para ocultar su rostro. Lida se burló de ellos mientras Yaoyorozu seguía tomando ideas de la clase hasta que sonó el timbre y empezó la siguiente. El día continuó con normalidad hasta el almuerzo, cuando todos se sentaron juntos. Mina fue la primera en mencionar la reacción de Izuku durante la clase. Entonces, Izuku, dijo Mina, pronunciando su nombre sílaba por sílaba y chocando los hombros con los suyos. ¿Qué disparaste en el Mai Café? ¿No querías ver a Toru con traje de sirvienta?
Bromeo Izuku ya se había acostumbrado a las bromas de la enérgica chica rosa, pero su mención de Thor con traje de sirvienta lo hizo ocultar su rostro en el vacío de su don. Aún sentía que se le encendía la cara al pensar en Thor con ese vestido ahí. Lo hizo. Lo hizo de nuevo. Mina señaló el rostro de Izuku, cubierto de un negro inmenso. Toru le dio un manotazo a Mina. Déjalo en paz. Izuku, no tienes que responder eso. Dímelo luego. Se inclinó hacia él y le guiñó un ojo que solo él pudo ver. Simplemente no me gusta la idea de que la gente mire con lascivia a mis amigos. El festival se supone que es divertido, no eso. Izuku hizo un gesto con la mano en un intento de explicación. El jefe es un buen jefe, afirmó Anta mientras comía. Entonces, ¿qué creen que deberíamos hacer? Preguntó Kyouka a la mesa. Denki la señaló con los palillos. ¿Sabes de música? Podríamos dar un concierto. Seguro que otros saben tocar algún instrumento. A Kyouka le ardían las orejas ante la idea. ¡Qué idea tan genial!, exclamó Mina, mientras Kyouka intentaba ordenar su mente. Finalmente lo logró y negó con la cabeza. Levantó las manos en señal de rendición. No soy lo suficientemente buena para eso. Claro que sí. Todos te hemos oído tocar y es increíble, dijo Izuku, quitándose la máscara del vacío para demostrar su sinceridad. Kyouka seguía insegura. Lo pensaré, dijo, concentrada en su almuerzo. El resto de la pandilla asintió ante su consideración. No eran de los que presionaban. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Una casa embrujada?, propuso Minao. Y el jefe podía dejar toda la habitación a oscuras, y ellos tenían que orientarse a ciegas, dijo Anta con interés en la idea. Lo agregaré a la lista. Tooro asintió y picoteó la bandeja de comida de Izuku. Izuku está acostumbrado a que intente robarle la comida. Cree que se debe a su don y a que normalmente nunca lo ven. Crea una pequeña cúpula de energía de escudo para protegerse. Ella le pellizcó el costado y él cedió fácilmente. En lugar de intentar quitarle la comida, intentó alimentarlo. Sonrojado ante la mirada divertida de sus amigos, mordió el bocado. Llegó el final del almuerzo y todos regresaron a clase para terminar el día. Los estudios de héroes acababan de comenzar y todos tomaron sus maletines para prepararse, pero Aizawa levantó la mano antes de que pudieran irse. Izuku dejó escapar un largo suspiro cuando Eraserhead lo miró. Nezu quería hablar de lo que fuera. Aizawa señaló en dirección a su oficina. Izuku no dijo nada y se llevó su maletín para hablar con la quimera. Saludó con la cabeza a sus amigos para tranquilizarlos y salió del aula. No se molestó en imaginar de qué quería hablar el director. Como héroe, el director Netsu es uno de los más grandes simplemente por su inteligencia. Pero sus motivos siempre han permanecido ocultos para que nadie intente frustrarlos. Es el tipo de persona que prioriza lo suyo, incluso a sí mismo. Ese no es un ideal egoísta, sino razonable, e Izuku podía apoyarlo. Sin embargo, su visión del héroe se desvió cuando aceptó a Bakugo en el programa de héroes. Ahora que la idea de compartir aula con Izuku se ha asentado, puede pensar con más racionalidad. Pudo ver algunas razones por las que Nezu aceptó a Bakugo en su escuela, incluso después de todos los problemas que seguramente trajo consigo. La primera razón era que quienquiera que trabajara para los abogados de Bakugo tenía el poder suficiente para concederle a Nezu lo que quisiera, y el atractivo era demasiado grande como para permitirlo. Izuku podía pensar en varios grupos con ese poder, y ninguno de ellos era bueno. La siguiente razón sería que Nezu no quería que Bakugo fuera liberado tras su condena y se convirtiera en un villano. Sería razonable pensar que se convertiría en uno, ya que muchas historias de villanos son demasiado similares a la de Bakugo.
Nezu no quería un villano que fuera una fábrica de nitroglicerina ambulante con problemas de ira vagando por Japón. La última razón que se le ocurrió a Izuku era que Nezu tenía un corazón blando, pero Izuku no lo creía. Quizás Nezu era de los que daban segundas oportunidades, pero Bakugo tenía oportunidades de sobra para ser mejor. No importaba si Bakugo se pasaba un poco de la raya, él se encargaría personalmente. Tenía el poder para hacerlo ahora. Al llegar a la oficina del director, tocó y la puerta se abrió sin que él tuviera que tocarla. Bienvenido. Me alegra mucho que me acompañes. Pasa. Saludó Nezu alegremente mientras comenzaba a servir el té. Izuku entró tras percibir el resto de la habitación. No había nadie más que Nezu. Era Serea, dijo que querías hablar. Nada oficial, solo una charla entre personas con ideas afines. Nezu empujó la bandeja de té y dulces hacia los sofás y se subió a uno de ellos. Izuku accedió a lo que Nezu había planeado y dejó su maleta junto al sofá. Tomó una taza de té y dio un sorbo mientras esperaba a que Nezu comenzara. Tenía que admitir que el té que Nezu le sirvió estaba buenísimo. ¿Qué opinas de uno para todos? Comenzó Nezu. Izuku arqueó una ceja ante la pregunta directa. Muchas cosas. ¿Qué preguntas en particular? Había considerado la idea de un don que pudiera transmitirse como un corredor de relevos. No tengo mucha información sobre el don en sí, así que estoy limitado. Solo sabía que podía transferirse y que era una mejora de fuerza con un aumento de don adicional. Nezu asintió y mordió una galleta mientras reflexionaba un momento. Sí, un poco más de información estaría bien, dijo Nezu lentamente y comenzó a contarle a Izuku la historia de dos hermanos en el amanecer de las peculiaridades. Izuku escuchó atentamente la historia y le fascinó la idea de que tal don se transmitiera para derrotar a semejante mal hasta que se volviera lo suficientemente fuerte como para vencer a la fuente que lo creó. Izuku guardó silencio un momento después de que Nezu terminara la historia. Tenía algunas cosas que procesar, y la más importante, ¿por qué Nezu le diría esto? ¿Por qué? Preguntó Izuku claramente. Nezu no necesitó más palabras para comprender lo que Izuku preguntaba. Porque mi dios se está muriendo de viejo a un ritmo acelerado y ya sabes sobre el don. ¿Qué más da un poco más de información a estas alturas? Izuku recordó el cabello rubio que se estaba volviendo gris desde la raíz. Mi dios se está muriendo, repitió. Aunque no le gustaban los estudiantes de último año, era triste oír que un joven tan brillante se extinguiera a tan temprana edad. ¿De viejo? Preguntó Izuku frunciendo el ceño ante el punto clave. Sí, Recovery Girl lo examinó y sus células se estaban degenerando a una velocidad imposible para ayudarlo, explicó Nezu. Izuku guardó silencio un buen rato mientras pensaba en el asunto. Es una peculiaridad de acumulación, como la de Eri, pero ¿qué acumula? Nezu negó con la cabeza y levantó las patas en señal de no sé antes de bajarlas. Al principio pensé que era fuerza vital. El don empezó a extraer fuerza vital del usuario poco a poco, en sus inicios, y ahora que se ha vuelto más fuerte. El don habría extraído más, pero si ese fuera el caso, usarlo ralentizaría el efecto, concluyó Izuku. Exactamente. Recovery Girl lo hizo. Mirio mantuvo el don activo mientras examinaba algunas de sus células, que seguían degenerándose en su cuerpo. Terminó Nezu. Izuku tarareó pensativo y, distraídamente, tomó otro sorbo de té. Bueno, el don acumula energía, ¿de qué? Izuku negó con la cabeza y pasó de largo. Eso lo dejaré para después. ¿Porque el don está matando a Mirio? ¿Cuándo lo obtuvo? Nezu respondió de inmediato. Justo antes de que empezara el curso escolar. Casi un año. Izuku lo archivó para más tarde.
¿Cuántos usuarios ha habido antes y desde cuándo lo tienen cada uno? Mirio es el 9º. Es difícil saber cuánto tiempo mantuvo cada usuario el don. La señora Maverick no compartió muchos detalles aparte de la información básica antes de entregar One for All. Sabemos que Yaji Toshinori lo mantuvo durante más de 40 años y Izuku se mordió el labio y se devanó los sesos. Frunció el ceño y preguntó: ¿Has oído hablar de la teoría de la singularidad del don? Los ojos de Nezu brillaron al inclinarse hacia adelante. ¿Sí? ¡Qué artículo tan maravilloso! Izuku asintió con entusiasmo junto con Nezu, pero se contuvo para no desviarse del tema. Uno para todos se ha transmitido durante tanto tiempo y ha estado creciendo durante 200 años. ¿Y si alcanza la singularidad del don y se vuelve demasiado difícil de manejar? Porque las células de Mirio se están degenerando a un ritmo acelerado. Nezu también se tranquilizó tras empezar a hablar de teoría y se centró en el problema. ¿Podría explicar por qué Mirio se rompió el brazo la primera vez que lo usó? Ya es demasiado. Izuku arqueó una ceja y recordó haber visto los brazos rotos de Mirio durante la incursión. ¿Usarlo podría romperle el cuerpo? Si lo usa al 100%, sí. Ha ido mejorando poco a poco, pero está al 10% de su capacidad. De lo contrario, se sobrecarga y se rompe algo, explicó Nezu. ¿Crees que All for One ha alcanzado la singularidad del don? Eso creo, sí. Ahora más que antes, con Mirio haciéndose daño solo para aprovecharlo al máximo. Quizás alguien con la sinergia de don adecuada aguante el abuso de uno para todos, pero no detendría la degeneración celular. Suspiró. Uno para todos se ha vuelto tan poderoso que está destrozando el cuerpo del usuario, declaró Izuku. Nezu asintió. Parece que sí. Los dos guardaron silencio un buen rato antes de que Izuku frunciera el ceño y mirara fijamente a Nezu. ¿Dónde está Eri? Nezu salió de sus pensamientos. Está durmiendo la siesta en mi habitación. Nezu saltó del sofá y corrió hacia la estantería. Abrió una habitación secreta con Eri en la cama, tapada con las sábanas. Despertó y los miró con los ojos vidriosos. Los reconoció y saltó de la cama para abrazar a Izuku antes de subirse al sofá y volver a dormirse usando su regazo como almohada. Izuku le sonrió suavemente y le cepilló el pelo mientras ella roncaba suavemente. Nezu volvió a subirse al sofá y tomó su taza de té. Los dos continuaron su conversación sobre el uno para todos, alcanzando la singularidad del don en silencio, mientras Eri dormitaba.